estas imágenes nos dan cuenta del tamaño de esta tragedia. Un lugar que había sido, como les decíamos al comienzo, ya revisado porque pobladores del lugar venían denunciando justamente que la estructura estaba con inconvenientes, habían enviado fotos a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y es por eso que ellos van, pero no ponen siquiera algún tipo de advertencia, Luis, en el lugar de que el puente estaba con problemas en su estructura. Carlos, estamos de vuelta contigo. Así es, Mechi, ya desde hace bastante tiempo que los pobladores de la zona venían reclamando el arreglo de este puente. Inclusive hay mensajes, capturas de pantalla de mensajes que han enviado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero ¿qué pasó? Vinieron la semana pasada un grupo de técnicos, trabajadores del ministerio, pero no pudieron aparentemente solucionar y hoy amanecimos con esta tragedia. Hay pobladores totalmente descontentos con la acción del ministerio al no hacer caso a las denuncias realizadas por los pobladores, porque ellos decían, no queremos que esto termine en tragedia, queremos que vengan a arreglar, la estructura está por caerse, según los mensajes que nos han mostrado justamente los pobladores que han enviado al ministerio, pero lastimosamente no se ha hecho ningún arreglo, por si bien han estado en este sitio, no han arreglado nada y hoy amanecimos con esto. 3 personas fallecidas realmente en este sitio y también 3 personas heridas que están en hospitales de Mechi. Antes de compartir los prints de pantalla de los que vos hablabas justamente, Carlos, creo que tenemos notas también de personas que estaban en el sitio, en el lugar de esta tragedia. ¿Te parece? Compartimos primero eso y después vamos a enfatizar en el reclamo que hacían pobladores de la zona de que el puente presentaba problemas en su estructura y que lamentablemente no se escucharon a tiempo. Compartimos primero esas notas, Carlos, por favor. Sí, había una neblina, o sea, una lluvia medio poco fuerte y no se percataron que el puente ya estaba caído. ¿Tu hijo y tu señora venían aquí a Sorrento? Sí, mi hijo, mi señora y un amigo de mi hijo. ¿Ellos venían de Puerto Casado con destino a la capital? Así mismo, de Puerto Casado a Asunción. Y de repente se encontró con eso y desapareció. Mi señora desapareció, pero era imposible, porque viste que vino otra vez un camioncito, le subió otra vez encima y eso le dejó abajo del escombro. ¿Qué horas salieron ellos de Puerto Casado? Y ayer en las 7 de la tarde, a las 7 de la noche salieron. Bueno, qué tremendo, Carlos, realmente es una tragedia gigantesca la que se vive en esa zona. Son, como decías muy bien vos, 3 familias enlutadas con esto que se pudo haber evitado, porque creo que tenemos que hablar de esto fundamentalmente y de hecho un poquito más adelante vamos a ocuparnos de qué es lo que está pasando en el Ministerio de Obras Públicas, que no nos pueden asegurar en qué condiciones se encuentran los puentes en este país. Pero aquí están los prints de pantalla, esto que vos nos decías, Carlos, que la gente estaba justamente reclamando al Ministerio de Obras Públicas las condiciones en que se encontraba el puente. Fíjense, con fotografías, con flechas que señalaban dónde estaban aparentemente los inconvenientes por el desmoronamiento de suelo. El puente está bajándose y también el asfalto considerablemente ya está cayendo. O sea, los pobladores estaban documentados para hacer estos reclamos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a pesar de esto, más allá de que finalmente fueron a hacer un chequeo de lo que estaba sucediendo en el lugar, no pudieron evitar esta semejante tragedia, Carlos. Así es, Menchi, lastimosamente es así. Y bueno, hasta el momento, hace 5 minutos que salimos del lugar para este contacto, no habían llegado ningún funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones hasta el lugar. Con la ayuda de los colonos menonitas, con sus maquinarias, están sacando los vehículos del precipicio de aproximadamente 3 metros en donde cayeron. No han traído hasta el momento ninguna maquinaria del ministerio para poder sacar esos vehículos. Todo lo están haciendo los pobladores, específicamente los colonos menonitas de esta zona. Y lo más lamentable es que a pesar de que estaban en conocimiento de esta situación y saben de que este tramo es muy utilizado por camiones pesados, camiones transportadores de soja específicamente. De igual manera, a pesar de que vinieron, no inhabilitaron este tramo, Menchi.
Exactamente. Y tenemos a propósito notas con los denunciantes de esta situación, Carlos. Las compartimos ahora. Tenemos... Soy poblador de la zona y justamente con mi papá estábamos gestionando este puente porque ya se veía, lo hace mucho, nosotros ya constatábamos que estaba cediendo el puente. Entonces nosotros hicimos un reclamo ahí en el ministerio, no me acuerdo nomás, Arce creo que se llama, uno de los jefes ahí de vialidad. Entonces él me había respondido que iba a mandar a un agente para tipo verificar. Entonces vinieron hace como 15 días que están trabajando. Pero no sabemos dónde está el trabajo porque no se notó y ahora ya ven el resultado, ¿verdad? ¿Tienen la imagen y todo? Sí, tenemos nosotros documentos donde hemos pedido. En realidad no es por nota, era por WhatsApp lo que nosotros le habíamos enviado, ¿verdad? Y ya vemos, ¿verdad?, el resultado. Nosotros hicimos el reclamo. Lo peor de todo es que también autoridades de la zona festejaron con bombos y platillos este supuesto arreglo que se estaba haciendo, ¿verdad? Entonces eso también es lo terrible de nuestro gobernante. Bueno, lamentable realmente, Carlos, festejando un arreglo que no fue tal, porque hoy tenemos esta tragedia, 3 personas muertas, 3 personas heridas, y obviamente hay que ir precisando algunas cosas. Vos nos decías, Carlos, que esto no está sobre la ruta 8 exactamente, sino a 3 kilómetros de la ruta 8. Entonces, este puente une cruce Tacuatí con Tacuatí, Carlos. Así es, Menchi. A 3 kilómetros de la ruta Paraguay 08, camino a Tacuatí. Es un tramo de 35 kilómetros y este puente se construyó aproximadamente y se habilitó aproximadamente en el año 2000, cuando aún este tramo era una ruta terraplenada. Posteriormente se realizó el empedrado, se construyó el empedrado y hace como 4 años se asfaltó este tramo, pero nunca se cambió el viejo puente, la estructura del viejo puente. Vos fíjate, Carlos, nos decías, no llegaron máquinas del Ministerio de Obras Públicas para poder proceder a sacar los vehículos que estuvieron involucrados en este percance. Ahí estaban las máquinas de los menonitas de la zona, o sea, brillaron por su ausencia los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y es más, Carlos, vos nos diste la precisión de cuándo se construyó este puente, decías hace 20 años, porque tampoco en el Ministerio de Obras Públicas supieron dar esta simple información. O sea, no hay un mapeo de puentes en este momento y de hecho más adelante Luis se va a encargar de desarrollar este tema. La responsabilidad del MOPC para que nosotros los ciudadanos de este país podamos transitar tranquilamente sin estar nosotros haciendo el chequeo de los puentes que vamos a cruzar. O sea, en este momento, y no quiero ser alarmista, pero lamentablemente por la respuesta que nos dan desde el Ministerio de Obras Públicas no tenemos certeza de cuáles son los puentes que están en buenas condiciones. Y te digo más, Menchi, esto se construyó con el famoso crédito chino, aproximadamente hace 20, 21 años, ya en la época de Luis González Maqui. Es más, estos 35 kilómetros de empedrado ya está todo en papeles, pero solamente en aquella ocasión se había construido 3 kilómetros de empedrado y este puente. El dinero restante no se sabe qué pasó cuando era ministro Choplanas específicamente. O sea, vamos a reiterar esto porque es muy importante. En los papeles este camino, digamos, ya estaba asfaltado. Estos 35 kilómetros hace 20 años, cuando se construye el puente, también se asfalta supuestamente, pero solo en los papeles. Porque ahí en realidad había un camino de tierra, digamos, y después se hace una especie de empedrado. En realidad, nosotros aquí en la zona conocemos esto hace 2 décadas, Menchi, como el empedrado chino, porque en realidad no existía solo 3 kilómetros de Tacuatí, a 3 kilómetros hacia Cruce había empedrado y lo que se construyó justamente era este puente. Por eso se le reconoce aquí en la zona como el empedrado chino, porque la plata que salió para empedrar de aquel crédito chino se desembolsó, pero solamente se hizo 3 kilómetros y este puente que hoy o esta madrugada cayó llevándose 3 vidas. Qué tremendo. Y aquí hay que ir también analizando responsabilidades, Luis, Carlos, ¿verdad? Primero, ya después de lo que nos cuenta Carlos, el camino chino, ya entendemos por qué terminamos con esta tragedia el día de hoy. Pero digo, de todas maneras, responsabilidades de quien construyó ese puente 20 años atrás y también, por supuesto, también
énfasis en el mantenimiento que se tienen que hacer de los puentes por parte del Ministerio de Obras Públicas, que no nos puede decir hoy no hay un mapeo, no sabemos cómo están los puentes en la República del Paraguay, Luis. Menudo trabajo va a tener el Ministerio Público porque hay una cadena de negligencia que arranca en la década del 2000 con lo que se llamó entonces los empedrados chinos. Icho Planá era ministro de Obras Públicas y el dinero se invirtió. No llegaron ni siquiera a completar los empedrados, por eso le llamaban los empedrados chinos, porque uno iba hasta el lugar y solamente encontraba tierra aprisionada. De las piedras nada, las piedras estaban solamente en el presupuesto. A esto se suma el 20 años es nada para una infraestructura de estas características, y el Ministerio de Obras Públicas, esta administración y las anteriores, no tenía la menor información sobre cuál era la situación en que se encontraba la estructura, y tenemos estos prints de pantalla. Exacto, a pesar de tener esto. Son exclusivos que tenemos ahora en el canal. Esto fue de abril, o sea, esto es reciente. Principios de abril envía a la gente desesperada, preocupada al Ministerio de Obras Públicas estas imágenes diciéndole: acá hay una falla estructural y corremos peligro de derrumbe. ¿Qué hizo el Ministerio de Obras Públicas a partir de eso? También lo va a tener que investigar la Fiscalía, porque estamos hablando de negligencias que tienen una derivación fatal. Hay tres muertes. ¿Te parece? Escuchamos de vuelta al denunciante, el que enviaba estas fotos por WhatsApp con este detalle. Yo soy poblador de la zona y justamente con mi papá estábamos gestionando este puente porque ya se veía, lo hace mucho, nosotros ya constatábamos que estaba cediendo el puente. Entonces nosotros hicimos un reclamo ahí en el ministerio, no me acuerdo nomás, Arce creo que se llama, uno de los jefes ahí de vialidad. Entonces él me había respondido que iba a mandar a una gente para verificar. Entonces vinieron hace como 15 días que están trabajando. Pero no sabemos dónde está el trabajo porque no se notó y ahora ya ven el resultado, ¿verdad? La imagen y todo. Sí, tenemos nosotros documentos donde hemos pedido. En realidad no es por nota, era por WhatsApp lo que nosotros le habíamos enviado, ¿verdad? Y ya vemos, ¿verdad?, el resultado. Nosotros hicimos el reclamo. Lo peor de todo es que también autoridades de la zona festejaron con bombos y platillos este supuesto arreglo que se estaba haciendo, ¿verdad? Entonces eso también lo terrible de nuestro gobernante. Bueno, y ahí obviamente tendría que haber habido una advertencia de lo que estaba pasando en ese lugar, y ese puente tendría que haber estado inhabilitado ya para el tránsito, de acuerdo a las denuncias que hace este joven lugareño y de acuerdo a lo que nosotros mismos pudimos constatar también mirando simplemente las fotografías. Pero fueron los del ministerio, supuestamente no había una fisura grave, cuando se nota perfectamente que hay un hundimiento de la propia estructura. Compartíamos ya, y queremos hacerlo nuevamente, las palabras del hombre que, bueno, es hoy viudo porque su mujer era la mujer que iba en la camioneta Sorento, que lamentablemente terminan encontrándola muerta horas después. Compartimos ese material. Había una neblina, o sea, una llovizna medio poco fuerte, y no se percataron que el puente ya estaba caído. ¿Tu hijo y tu señora venían aquí a Sorento? Sí, mi hijo, mi señora y un amigo de mi hijo. ¿Ellos venían de Puerto Casado con destino a la capital? Así mismo, de Puerto Casado a Asunción. Y de repente se encontró con eso y desapareció. Mi señora desapareció, pero era imposible, viste que vino otra vez un camioncito, le subió otra vez encima y eso le dejó abajo del escombro. ¿Qué horas salieron ellos de Puerto Casado? Y ayer en las 7 de la tarde, a las 7 de la noche salieron. Carlos, solamente para reiterar cómo se dieron los hechos, primero pasa el tracto camión, el que vemos ahí colgando en la parte posterior, ahí se derrumba obviamente el puente y después caen los otros vehículos y decías vos que por la poca visibilidad, había mucha niebla a esa hora, no se dan cuenta de que ya no existía el puente. Bueno, evidentemente, decía, mucha oscuridad, una zona de poca visibilidad. Además, esto sucedía, como nos contaba Carlos, a la 1 de la madrugada aproximadamente. Por lo tanto, ante
esa situación, digamos, ya no se dan cuenta, no se percatan que el puente se acababa de hundir. No sabemos cuánto tiempo pasa entre este incidente que pasa el tractocamión, que queda el puente ya derrumbado y que llegan los otros vehículos para que no se puedan percatar. Evidentemente no fue inmediato, porque si no el mismo ruido, el mismo estruendo que tuvo que haber ocasionado la caída de ese puente les hubiera alertado de lo que estaba pasando. Pero tuvieron que haber llegado un rato después, cuando ya esto era un hecho, digamos, el puente se había caído y entonces no se percatan de absolutamente nada. En la oscuridad total de esa madrugada, de esta madrugada, es que directamente caen al precipicio y es ahí que, bueno, se produce la muerte de estas 3 personas. Oscuridad y neblina. A esas horas también había neblina. Era imposible que la mujer pudiera darse cuenta que el puente se había caído. Sí, no, imposible, imposible. Y este es el momento en que rescataban el cuerpo de la mujer ya entre los escombros. Por lo que explicó el marido, hay otro vehículo que cae después encima de la camioneta. Sí. Entonces, y termina enterrando a la camioneta. Exacto, entonces fue así. Primero cae la camioneta y después cae el otro camión, por eso es que obviamente cae encima de la camioneta. Carlos, te recuperamos. Sí, Menchi, según la versión que dio a los bomberos el chofer de la Kia Sorento, ellos fueron los primeros en caer en el precipicio. Venían de hacia Tacuatí y no pudieron visualizar que el puente ya estaba prácticamente caído. Cayeron y detrás de ellos venía un camión de mediano porte que también cayó y chocó contra ellos ya en el precipicio. Según él, comenzaron con otro acompañante a tratar de buscar a su madre y a sacar también a los otros 2 personas que estaban en el segundo vehículo caído, que sería el camión Mercedes-Benz. Cuando estaban tratando de sacarlo, pasa por encima de ellos, pero por arriba, el camión de gran porte. Ahora, ellos no pueden explicar cómo el camión pudo cruzar esos 2 metros ya en ese momento caído del puente. Por el camión iba en sentido contrario a ellos. Iban de cruce Tacuatí con destino a Tacuatí. Bueno, ahora esa tenemos... es la explicación al menos. Ahora tenemos la película completa, Carlos, que la contamos de otra manera, porque de verdad que jamás me imaginé que el tractocamión hace un salto de 2 metros y termina de cruzar el puente, por eso es que queda colgando. Entonces, vamos de vuelta. El puente había caído. El conductor de la Sorento no se percata de eso y cae al precipicio. Detrás de la Sorento cae... El primero en caer. Detrás de la Sorento cae el camión de mediano porte y después recién es que se da entonces en sentido contrario el cruce del tractocamión que con semejante peso y tamaño logra saltar, digamos, 2 metros y cruzar y quedar del otro lado, Carlos. Así es, Benchi. Y bueno, logra cruzar a media en realidad porque se ve rastro de parte del puente caído, que en realidad la parte ya de la carreta agarró esa parte y eso hizo que cayera toda la estructura del puente. Pero ¿qué pasa? La cabina logró pasar y también la carreta chocó contra la cabina y toda la carga de materiales de construcción que iba cayó hacia adelante por la cabina, que quedó totalmente destrozado. Ahora, Carlos, y allí falleció el chofer del camión. Esta explicación que estás dando, Carlos, es sumamente importante porque se descarta cualquier responsabilidad del camión y del peso, porque en algún momento se dijo si estaba yendo por un peso por encima de lo que permite esa ruta. Ahora sabemos que el puente se cayó, por decirlo así, solo. El puente estaba caído cuando viene la camioneta donde iba la mujer que perdió la vida. Luego viene el segundo camión y finalmente el tractocamión. El que estamos viendo el puente cayó solo. Así exactamente. Sí, es contundente esa información, ahora que nos haces todo el relato completo, Carlos, para justamente deslindar responsabilidades. Porque si el puente cayó solo, imagínense entonces el estado calamitoso de la estructura. Se restringe de alguna manera el espacio de investigación para el Ministerio Público, porque lo que ahora tienen que saber es, primero, cómo se construyó el puente y en qué condiciones, y segundo, quiénes se encargaron de la fiscalización de ese puente. Así es, Luis, más todavía,
la Fiscalía puede tener la versión de 2 de los 3 ocupantes de la Kia Sorento. Uno que sufrió una fractura, que es el hijo de la fallecida, y el otro es su acompañante que salió ileso, y son los que realmente vieron, observaron y sintieron todo lo que ocurrió en ese lugar. Claro, los testimonios también de las personas que afortunadamente salvaron su vida va a ser crucial también, o van a ser cruciales para poder ayudar en esta investigación fiscal que ya se abrió, porque ellos son los que tienen exactamente la película, cómo se dieron los hechos, y efectivamente este puente ya había caído. No sabemos si había pasado a lo mejor algún otro camión, algún otro vehículo que empezó a resquebrajar la estructura para que terminara derrumbándose, pero por de pronto tenemos que decir que el puente se cae solo. Así es, Mechi. Más todavía, el papá del chofer de la Kia Sorento y marido de la fallecida nos decía justamente en la nota que su hijo habló con él por teléfono y le explicó que no pudieron evitar, no pudieron ver, porque llovía en ese momento y había mucha neblina y había una curva. Y ellos no se dieron cuenta que parte del puente ya había caído y fueron los primeros en caerse en el precipicio. Y probablemente lo que decía también acá Luis, Carlos, es que cuando este tracto camión, digamos, por la inercia pega el salto y cruza, digamos, aunque queda una parte, la parte trasera queda colgando, ahí probablemente se derrumba la otra parte del puente. Se derrumba totalmente el puente. Totalmente, allí, claro. Ahí termina de derrumbarse. Sí. Bueno, notable. Qué tremendo. Notable y bueno, ahora más vale que el Ministerio Público haga el trabajo que corresponde, porque después vamos a hablar enseguida de cuál es la condición de los otros puentes. Porque esto, repito, esta infraestructura tiene apenas 20 años. Te agradecemos, Carlos, después seguramente volveremos contigo